WoW Legendary, Saga Caraval 2, Stephanie Garber, quinta parte, tercera noche de Caraval. Capítulo 27. Cuando recuperó la conciencia, debería haberle parecido el final de la existencia. Todo debería haberle dolido, de todos los modos posibles. Debería haber despertado a un mundo de dolor, a una aullante muñeca, a un rostro hinchado, a unos pies maltrechos. En lugar de eso, se sentía bien y descansada, y su corazón latía más fuerte que la noche anterior. No sabía dónde estaba, pero aquel nuevo universo era deliciosamente acogedor y dulce, como si alguien la hubiera soltado en mitad de unas vacaciones. Algo crepitó, un fuego que olía tenuemente a canela y clavo. Se oían sartas de risas, irregulares y jadeantes, la risa de su hermana cuando creía que su compañía era verdaderamente divertida. Si Scarlett se estaba riendo, no todo podía ser malo. Tela abrió con cautela los párpados y los cerró de inmediato, o intentó cerrarlos, pero estos se negaron, como si fueran incapaces de apartar la mirada de la vívida imagen de su hermana, envuelta en seductores tonos de rojo, y de Jax, que parecía destellar mientras estaba perezosamente sentado en uno de los sillones acolchados de su suite en la torre. Su hermana y su falso prometido se reían, charlaban y se miraban como si no pudieran estar más encantados el uno con el otro. Tella se sentó. Estaba recostada en la cama, pero no tapada por las colchas. No estaba segura de querer saber quién le había quitado su diezmado vestido, o cómo, pero de algún modo llevaba un vestido nuevo, de la misma plateada sal marina y azul de los ojos de Jax, con mangas unidas por un lazo sencillo, una falda amplia y un corpiño con oscuras cintas del color de los cardos que la hacía parecer un regalo que alguien había dejado a medio envolver. Dante no parecía estar allí, y tampoco Julian. Tella examinó cada esquina de la habitación. La tenue luz melocotón que atravesaba la ventana la hacía pensar que era por la mañana, pero no había señales de que Julian o Dante hubieran estado allí. Solo pensar en Dante la hacía sentirse tan mareada que quería cerrar los ojos de nuevo. Su piel se calentó al recordar la protección con la que la había sostenido en sus brazos, pero después le ardió al recordar las últimas palabras que le había dicho a Julian. Quería creer que todo lo que había oído era solo un sueño, pero entonces, ¿quién la había curado? ¿Y cómo había terminado allí? Jax y Scarlett seguían charlando delante del fuego agonizante. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que Tela ya no dormía. Jax estaba jugando con una pálida manzana azul y diciendo algo demasiado bajo para que ella lo oyera, pero hizo que las mejillas de su hermana se sonrosaran. Tella tosió. Fuerte. ¡Oh, Tella! Scarlett saltó de su asiento y la joven habría jurado que su rostro se había ruborizado más. Me alegro mucho de que estés despierta. Jax y yo estábamos muy preocupados. Pero aunque no lo fuera, nadie podría evitar que estuviera a tu lado, ni siquiera después de un accidente tan leve. Sus ojos se clavaron en los de Tella mientras se acercaba a la cama, ordenándole en silencio que le siguiera la corriente en lo que dijera a continuación. Sé que caíste de poca altura, después de abandonar el carruaje antes de tiempo, pero te golpeaste la cabeza. Todavía me perturba pensar qué habría ocurrido si no hubiera estado allí para tomarte en brazos y traerte hasta aquí, mi amor. Hablaba con cariño, como si todo en ella le pareciera adorable. Tella habría jurado que los ojos de Scarlett se convertían en dos pequeños corazones. Empezaba a preguntarse si no sería un sueño, aunque parecía más similar a una pesadilla. Scarlett se veía demasiado ensimismada con Jax, que ni siquiera debería estar allí. La habían salvado Dante y Julian. ¿Dónde estaban ellos? Jax le tomó la muñeca y se la apretó con ternura. Si no lo conociera, habría dicho que parecía preocupado. Tu pulso es fuerte, pero seguramente necesitas comer algo. Se giró hacia Scarlett. Serías tan encantadora de ir a buscar una bandeja de fruta fresca, té y galletas. Si llamáramos a un criado tardaría demasiado, y no creo que debamos arriesgarnos a que Tela vuelva a dormirse. Por supuesto, dijo Scarlett. Un par de segundos después se marchó dejándola sola con Jax. Por un momento, solo existió el crepitar del fuego y la mirada preocupada de Jax, tan plateada como las estrellas caídas. Parecía mejor fingiendo emociones reales de lo que le había parecido 3 noches antes. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó. La mirada de Jax se volvió de inmediato desapasionada. Tengo espías por todo el palacio, le dijo. Su tono era aburrido, como si lo decepcionara que no le hubiera hecho una pregunta más original.
Sé todo lo que ocurre aquí. En cuanto ese intérprete te trajo a través de los túneles, me avisaron. Tu hermana apareció aquí unos minutos después de mi llegada y tuve que inventarme esa historia sobre la caída del carruaje, porque ella parecía convencida de que habías estado a punto de morir. Estuve a punto de morir. ¿Por qué no me dijiste que había otros destinos en libertad? ¿Con quién te topaste?, le preguntó con frialdad. Con la reina de los no muertos y sus fábulas. Jax dio un despreocupado bocado a su manzana azul, pero ella habría jurado que sus rasgos se endurecían mientras masticaba, como si no le importara tan poco como parecía. Tuviste suerte de que estuvieran débiles. No me parecieron débiles. Esas sirvientas casi me matan. ¿Qué otros destinos son libres? Jax se rió amargamente. Que algunos de nosotros hayamos escapado de esas cartas no significa que seamos libres. Cuando esa bruja nos maldijo, se llevó la mitad de nuestro poder. Solo soy una sombra de lo que fui en el pasado. ¿Crees que mi único poder era la letalidad de mi beso? Me llamaban el príncipe de corazones porque podía controlar algo más que el latido del corazón de los demás. Con solo tocar, podía dar o robar sentimientos y emociones. Si tuviera todo mi poder, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Estarías tan locamente enamorada de mí que harías todo lo que te pidiera, sin cuestionarlo. Tella ni siquiera se molestó en contener la carcajada. Ningún poder sobre la tierra podría hacer que me enamorara de ti. Ya veremos, a menos que no sobrevivas a esta semana. Jax lanzó la manzana al fuego. Destelló en un azul celestial que sumió a la habitación durante un momento en un resplandor incongruente con su letal conversación. Atela le recordó a las estrellas de Legend de la noche anterior. ¿O eran las estrellas de Dante? Al final, se permitió considerar de verdad lo que había oído entre Dante y Julian. No solo la habían curado mágicamente con sangre, sino que Dante había dicho que Julian era su hermano. Si Julian le había dicho a Scarlett la verdad sobre que Legend era su hermano, entonces Dante era Legend. Pero si Dante era Legend, ¿por qué había buscado a Julian para que la curara? Puede que Julian fuera Legend, en realidad. Tella deseó haber podido abrir los ojos para ver a quién pertenecía la sangre que había bebido. Existía la posibilidad de que no perteneciera a Julian ni a Dante. Puede que Julian tuviera una reserva de sangre mágica en alguna parte. Eso parecía muy improbable, pero también le parecía surrealista imaginar que uno de los hermanos era en realidad Legend y que la había alimentado con su sangre para mantenerla con vida. De todas formas, para ella, entregar a Legend al final del juego no era ya lo mismo que antes, ni siquiera parecido. Y aún así, había una parte cruel en su interior que disfrutaba con la idea de que Dante fuera Legend en realidad. Después de oírlo decirle a Julian que solo le importaba porque podía encontrar las cartas, parte de ella se lo habría entregado a Jax de buena gana, aunque el resto de su ser le advirtiera que era una mala idea. Tella se giró hacia Jax para encontrarlo jugando con uno de sus rizos de color miel. Le provocó un escalofrío y volvió a sentir rotas las partes de su cuerpo que habían sanado. Intentó despojarse de la sensación, pero en lugar de eso se descubrió imaginando cómo sería Jax con todo su poder. Cuando los destinos gobernaban, decían que eran más dioses que humanos. Imaginó sus labios siempre manchados de sangre y un montón de doncellas muertas a sus pies. ¿Para eso quieres a Legend?, le preguntó. ¿Para recuperar el resto de tu poder? Creo que ya conoces la respuesta a esa pregunta, respondió Jax con lentitud. ¿Qué será de Legend cuando hayas terminado? Los ojos de Jax destellaron con irritación. ¿Te preocupa el inmortal maestro de Caraval? No, pero me preocupa darles más poder a monstruos como tú y la reina de los no muertos. Los monstruos recibirán más poder, termine como terminare esta historia, dijo Jax con amabilidad. ¿Qué crees que ocurrirá si Legend nos destruye y adquiere toda nuestra magia? Me gusta el poder, pero ningún humano o inmortal debería poseer tanto. Si Legend consigue lo que quiere, será el mayor villano que el mundo haya conocido. Entonces, ¿tú crees que el juego es real? Puede que no lo sea para todos los jugadores, pero lo es para ti, para mí y para Legend. Cambia eso las cosas para ti, niña. Porque si te estás arrepintiendo de nuestro trato, deja que te recuerde dos cosas. Si no cumples tu parte del trato, morirás al final de esta semana y también tu madre. Solo hay dos modos de liberar a alguien de una carta. Un humano debe ocupar su lugar voluntariamente
o un inmortal de gran poder debe romper la maldición y liberar a todos aquellos que se encuentran aprisionados. Legend nunca liberará a los destinos. Si pone sus manos en las cartas, las destruirá, incluyendo a tu madre. Jax se acercó lo suficiente para rozarle la oreja con sus labios fríos. Le metió el cabello detrás y susurró: la carta en la que tu madre está atrapada pertenece a la baraja donde están atrapados los destinos. A menos que quieras que tu madre muera, tan pronto como ganes el juego te pondrás en contacto conmigo con la moneda del infortunio y me entregarás a Legend, como has prometido. Te odio, gruñó Tela. Jax se rió contra el lóbulo de su oreja, como si el sentimiento lo entusiasmara. ¿Interrumpo algo? La voz de Scarlett resonó desde la puerta. Tela miró a su hermana, que sostenía una colorida bandeja de comida y todavía le sonreía demasiado a Jax. Solo me estaba despidiendo. Jax le quitó un pelo errante de la frente. Fruncía el ceño, como si odiara la idea de separarse de ella. Scarlett parecía a punto de desmayarse ante la escena. Y Tela suponía que debía parecerle increíblemente elegante. Ella, yaciendo pálida sobre los cojines, y Jax deslumbrante, con su cabello dorado cayendo sobre un ojo misterioso. Me gustaría poder quedarme más tiempo. Pero no te preocupes, mi amor, volveré a buscarte esta noche para la cena con la emperatriz. Scarlett gimió mientras dejaba la bandeja junto a la cama. ¿Vais a cenar con la emperatriz? Oh, sí, dijo Jax, antes de que Tela pudiera reaccionar a aquel nuevo fragmento de información. Su Majestad está ansiosa por conocer a la joven que me ha robado el corazón. No le gustó mi anterior prometida, pero sé que querrá a Donatella tanto como yo. Su tono no habría podido ser más dulce aunque lo hubiera mojado en miel. Y esta vez Tela no consiguió distinguir si lo decía para complacer a Scarlett o para atormentarla a ella. Si la emperatriz la quería tanto como Jax, entonces no la querría en absoluto. La cena de repente le parecía muy mala idea. En cierto sentido, la emperatriz siempre había sido tan mítica para Tella como los destinos. Una poderosa gobernante de la que siempre había oído hablar, pero que nunca había visto. Y aunque sentía curiosidad, podría haber pasado sin el honor de conocerla. Además, una noche con la emperatriz significaba que tendría una noche menos para jugar y encontrar las cartas de su madre, que ahora estaba segura de que eran la clave para ganar. No podré cenar contigo esta noche, dijo Tella. Solo quedan 3 noches de Caraval. Vuelves a olvidar lo importante que soy, dijo Jax. Y eso implica que, ahora, tú también lo eres. Le he contado a la emperatriz lo mucho que estás disfrutando del juego y ha cancelado todo lo que había planeado para esta noche, de modo que no te quedarás atrás. Pero ya está hecho, ronroneó Jax, echando una mirada a su hermana con un atisbo de ánimo que no había estado allí antes, recordándole a Tella lo que perdería si se descubría la falsedad del compromiso. Tella quería preguntarle por qué le importaba tanto. Cuando se conocieron, había afirmado que exponer la mentira lo dibujaría como alguien débil y pondría su vida en peligro. Tan pronto como descubrió que era un destino, supuso que había sido mentira, pero quizás era vulnerable hasta que recuperara todo su poder. Bueno, añadió en voz alta, realmente debo marcharme. Se despidió rápidamente de Scarlett. Por fortuna, no intentó besarle la mano ni la mejilla. Aunque por el modo en el que Scarlett agitó sus pestañas cuando él cerró la puerta, Tella supuso que su hermana habría querido que al menos le rozara los dedos con los labios. Scar, debes tener cuidado con él. Es curioso, dijo Scarlett, girando la cabeza bruscamente hacia ella. Yo estaba a punto de decirte lo mismo.